creo que nos ha costado mucho arrancar. Está claro, nosotros sabíamos que lo de Queen era un proceso lento, ¿no? Pero era, bueno, lo he dicho varias veces, era muy difícil calcular, bueno, pues cuál iba a ser su proceso de recuperación exactamente, ¿no? Y es una jugadora muy importante para nosotros. Yo creo que hemos tardado en encontrar, no el mejor nivel, porque yo creo que todavía no tiene el mejor nivel, pero sí un nivel que nos pueda ayudar, ¿no? Y a eso se sumó lesión de Tania nada más empezar, que no pudo ni jugar el primer partido. Estuvimos parados todo el mes con Les. Ha sido complicado porque además es un equipo totalmente nuevo, con muchas jugadoras con inexperiencia en la liga y con algunas jugadoras que tenían que dar un paso y que tienen que dar un paso adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido sobre todo complicado. Yo creo que es una jugadora básica, por lo menos en mis esquemas de juego y en mi equipo. Es decir, nosotros cuando estamos hablando de incorporar a una jugadora estuvimos buscando, y eso lo sabe Tania, una 3, pues el estilo Barbie evidentemente, ¿no? Hubiera sido lo ideal porque Barbie tuvo una oferta y tal. Cuando no encontramos un perfil así, o lo que encontramos evidentemente se iba muy por encima del presupuesto que manejamos, yo no tuve dudas. Y yo creo que es de los aciertos, ¿no? Estamos jugando sin un 3, estamos jugando con 2s, y sin embargo ella es capaz de defender hasta a Weaver jugando al 3, ¿no? O a Traoré, etc. Es importante todos los aspectos, como tú decías, también fuera. Lo que pasa es que sí que es verdad que fuera está ayudando a todo el mundo. Vega es un componente muy importante, Leslie es un componente muy importante por su veteranía, la misma predisposición a nivel general, es decir, de todas las jugadoras. Marta ayuda también en ese sentido, más de lo que puede parecer, ¿no? Porque parece muy introvertida, es una jugadora que es muy positiva en relación al grupo. Bueno, en ese sentido estoy muy contento. No solo es Tania, ¿no? Una trayectoria un poquito ascendente, de menos a más, ¿no? Es decir, es una jugadora que sí que es verdad que sabíamos que nos iba a ayudar en el tiro exterior, abriendo mucho el campo, pero también es verdad que para eso tienes que tener una referencia interior que realmente domine, porque si no, no encuentras espacios, ¿no? Y como eso nos ha costado un poco, nos ha costado meter dentro y generar, pues entonces ella pues le ha costado también más encontrar esos tiros. Por otro lado, hay un proceso de adaptación a una liga que yo creo que es muy exigente, que además es muy física, que este año yo tengo la sensación, al menos respecto al año pasado, que es mucho más física, y entonces ahí le cuesta. Es decir, ya no es solo que no sea una jugadora especial de contacto, porque no lo es, ¿no? Es que además esta liga te exige mucho más. Entonces, bueno, nos encontramos con muchas situaciones de cambios defensivos porque no conceden el tiro exterior de Pau, ¿no? Y cuando cae dentro, pues tiene que seguir trabajando para ser dura y ser consistente, ¿no? en ese trabajo interior. Sí, es que los procesos estos de recuperación de una rodilla, y más cuando estamos hablando de una interior grande, con peso, etcétera, es muy difícil hacer un cálculo exacto, porque además luego hay un tema que es importante, que es el tema psicológico, de cómo la jugadora la afecta, de cómo la jugadora se va encontrando en pista, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para un staff médico, técnico, valorar en qué punto va a estar. Y es cierto, no lo negamos, esperamos mucho más de ella, pero es que, y lo puedo decir abiertamente porque es que ella es la primera que se exige y se autoexige en cada entreno. Es decir, es una jugadora que llega a la primera y se va siempre a la última y la tienes que echar porque se quiere quedar y quiere seguir haciendo trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué margen tenemos? Yo creo que tiene margen de mejora, eso es evidente. Creo que el grupo desde hace tiempo está haciendo un esfuerzo para encontrarla, o sea que no es una cuestión de que no se la sepa encontrar en los espacios que tiene que jugar, sino que, bueno, pues que tiene que seguir cogiendo confianza, y luego hay aspectos que siguen siendo mejorables y ya lo eran el año pasado. Y en eso estamos, es decir, la calidad de esos bloqueos, etcétera, es muy mejorable y ella está haciendo un esfuerzo porque además es básico en su posición, ¿no? Entonces, bueno, está en ese proceso. Es claro, es difícil, esta liga es muy corta. Y esto sí, nunca hemos escondido desde la dirección técnica el riesgo que asumíamos con el fichaje de Queen. No por ella, sino porque, bueno, asumíamos que no todo iba a ser tan fácil, ¿no? Bien, también es verdad que igual en paralelo a la progresión del equipo, yo creo que su aportación cada vez es un poquito más consistente en aquello que decimos los mínimos. Es decir, ella nos tiene que dar pues esto, ese imponerse, ¿no? Ese cambiar tiros en defensa, y yo creo que lo está haciendo, el poquito a poco sumar en ese rebote, ser más consistente, y lo que dices tú, a medida que coge confianza, pues poder generar esos unos contra uno, que es lo que hacía el año pasado.
¿Ha sido duro este proceso que habéis tenido meses? Pues sobre todo al inicio, que se veía que le costaba y que vosotros tampoco le encontrabais en ambos sentidos. Sí, sí, porque a nivel médico las pruebas que le hicimos muchísimas y además continuadas, es decir, no es aquello que les haces unas al principio, no, fueron incluso a petición de ella, hicimos más pruebas, todas daban bueno, resultados positivos, es decir, la jugadora estaba pero sin embargo luego, pues bueno, incluso tú la ves ahora en pista y a veces como que parece que cojee, ¿no? o que arrastre y tal, y está perfectamente, es una jugadora que está haciendo sprints continuamente, pero bueno, ese factor psicológico, es decir, tampoco nosotros somos una franquicia de la NBA para tener 3 psicólogos con la jugadora, es decir, no es fácil esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, no ha sido fácil, pero es una jugadora que es humilde, que trabaja muchísimo. El grupo, algo que teníamos muy claro es que podíamos tener X calidad, pero a nivel humano no podía haber dudas, tenía que ser un grupo bueno, muy bien armado humanamente, y yo creo que eso le ha ayudado también a ella a coger confianza. No es lo que buscamos, yo no me escondo para eso, no, o sea, mi filosofía de juego no pasa por ahí. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego te encuentras lo que te encuentras durante ese proceso. Es decir, no es una cuestión de que los balones tengan que ir por ella, ¿no? Es una cuestión de que nos ha costado mucho encontrar, bueno, situaciones de productividad en ataque diversas, esa es la realidad. Es decir, lo que hablábamos antes, hablábamos de Quinn, ¿no? Yo creía que tendríamos una referencia mucho más clara dentro en esas situaciones, etcétera. Es decir, que podríamos hacer un juego mucho más coral en ataque. Al final nos estamos yendo a una media de 60 puntos y ella es una fuente muy importante de ellos. No es lo que buscábamos, ¿no? Ni tampoco es lo que más valoro de Quinn. Evidentemente el equipo lo necesita, es básico. Lo que valoro de Quinn es que jugando... De Brittany. Ay, de Quinn, perdón, de Brittany, disculpa. Es que sabiendo lo que hace y los minutos que juega, ha sido capaz de crecer en aspectos que yo le estaba exigiendo desde el primer minuto y que le costaban, ¿no? Que es en defensa. Es decir, en hacer una defensa mucho más colectiva. Este perfil de jugadora americana es muy difícil de encontrar. Barbie, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Una jugadora muy sacrificada en ese sentido, ¿no? Pero es difícil de encontrar. Entonces, ella lo está haciendo y creo que si está subiendo un nivel, precisamente es por la capacidad no de hacer sus tiros, que ya lo tenía, yo no lo he inventado, sino de ser capaz de arrastrar también al equipo en defensa o de acompañar a las jugadoras que arrastran al equipo en defensa y de aportar, por ejemplo, rebote. Nosotros éramos hasta hace muy poco el peor equipo de la liga en rebote ofensivo. Esto es muy fuerte, ¿no? Es decir, no tienes nunca segundas opciones, claro, esto va muy relacionado a la media que tenemos de puntos. Y ella nos está dando, aparte del cambio en general del equipo, de ser un poquito más agresivo en ataque, ella nos está dando muchísimo en ese sentido, ¿no? A nivel más colectivo, no sé si las expectativas, no de resultados ni nada de esto, sino de juego, de lo que querías implantar en el equipo, has visto que se haya hecho realidad, porque por ejemplo comentabas, si no me equivoco, en la rueda de prensa inicial o en esos días, que querías repartir mucho los minutos y sin embargo estamos viendo como hay 3 o 4 jugadoras que se disparan en minutos y el resto se quedan un poco más atrás. No sé cómo has podido ir conjugando todo esto a lo largo de la temporada. Pues lo que te decía antes, es decir, yo en esto no... Bueno, creo que en general no tengo muchas doble lecturas. Es decir, lo que decía en el inicio era la idea principal. Es decir, yo quería un juego coral. Para hacer un juego coral, cuando no tienes, entre comillas, una plantilla de una calidad como la que podíamos disponer el año pasado, necesitas que esta filosofía que tú quieres de subir las líneas defensivas, de que el balón corra mucho, de circule, etcétera, se implante. Eso nos ha costado. Es verdad que muchos de las jugadoras no tenían un perfil para eso, pero yo creía que podíamos adaptarnos. Cuando eso no ha sido así, o el proceso para llegar a ese punto está siendo tan largo, ¿vale? Hemos tenido que cambiar totalmente la filosofía de juego. Pero también porque la liga nos ha hecho cambiar cositas, es decir, al final, si no tengo una mejor versión de Quinn en ataque desde el inicio, necesito tirar más de otras jugadoras, entonces tengo que encontrar a Les. Cuando intento encontrar a Les y Les no me puede ofrecer un juego a partir de 6.75, tengo que cambiar para encontrar espacios intermedios, es decir, hemos ido evolucionando para seguir encontrando jugadoras, no solo a Brittany. Entonces eso nos ha hecho cambiar. Luego la liga ha progresado mucho a nivel físico, esa es la realidad, a mi modo de ver, no solo con los equipos de arriba, sino con los de abajo. Es decir, tú te vas a Ensino
y es una locura porque tienes 3 o 4 treses, ¿no? Jugando en pista. Y claro, y Traoré es una jugadora que te va al 2, así, cuando en Girona iba al 4. Bueno, pues ¿eso qué hace? Pues o tienes jugadoras preparadas para poder defender eso, o tienes que tirar más de las jugadoras que están respondiendo. Entonces Tania, por ejemplo, en ese sentido, es muy difícil encontrarle minutos de recambio. ¿Por qué? Porque es que no es nada fácil parar, por ejemplo, el otro día a Glaukova. Glaukova mete 10 puntos en el primer cuarto. Los pocos minutos que no está en pista Tania, ¿no? Yo puedo decir, no es una crítica a las demás, es el perfil de equipo que tenemos. Es decir, Marta, por ejemplo, es un 2, no ha sido un 3 nunca. Entonces yo le estoy pidiendo cosas que bueno, yo creía que a lo mejor al subir las líneas nos costaría menos, y sí que nos está costando. Nos está costando, sí, sí. Primero te voy a dejar que expliques lo que quieras con Zoe, porque creo que ya sabes un poco por dónde van los tiros. Sí. Al principio de temporada se dijo en la rueda de prensa que la cantera iba a tener más importancia, de alguna manera, en el primer equipo. Lo estás manejando de una manera y quiero que la expliques un poco, porque no sé si estás de acuerdo o no, pero yo creo que hay un poco de malentendido entre una cosa y otra, y sí. que te expliques primero y después ya pregunto. Sí, sí, es cierto, es así, es tal como describes. Aparte esta era nuestra intención desde el inicio, pero es un poquito como el planteamiento también del equipo. Luego las circunstancias son las que son. Lo que es que me parece importante es explicar cuál es nuestro planteamiento sobre la cantera en general y sobre Zoe en este caso en particular. Zoe es una jugadora que es, bueno, pues esto, que tiene 16 años, ¿no? Que es del 2001. Entonces, cuando nosotros cogemos el equipo, uno lo que hace primero es analizar, ¿no?, previamente desde dónde arranca Zoe, ¿no? Entonces hablamos que Zoe lleva 2-3 años en dinámica Liga 1, pero no dispone de minutos porque evidentemente es muy joven, ¿no? Al mismo tiempo analizamos cuál es el papel que ha tenido en los anteriores campeonatos de España, o el papel que tiene en la selección española a nivel de su generación, ¿no? Y evidentemente ya está en la selección, es importante, pero no estamos hablando de una jugadora que juegue 30 minutos con su selección, ¿me explico? Entonces, cuando nosotros cogemos el equipo de cara a Zoe, tenemos claras dos cosas. Una, que lo mejor para ella es que siga en dinámica del primer equipo, ¿sí? Es decir, que siga con los enteros del primer equipo, porque evidentemente si tú tienes que atacar y te está defendiendo Tania Pérez, no es lo mismo que si te defiende una compañera del junior. Si tú tienes que defender y estás defendiendo a Brittany Brown, no es lo mismo que si defiendes. Por lo tanto, evidentemente la mejora ya viene de por sí. Creemos que es el mejor contexto para que siga creciendo Zoe. ¿Vale? Esto por un lado. Y a diferencia del año pasado, por una cuestión de estructura de plantilla, nosotros sí que teníamos claro que queríamos asegurar que Zoe pudiera tener sus minutos de juego, porque son básicos para la formación. O sea, lo que creemos que no podemos hacer es, si no lo podemos permitir como plantilla, es que pase semana tras semana y Zoe no juegue. Entonces, claro, a lo mejor la gente no lo sabe esto, ¿no? Independientemente que pueda tener su opinión al margen de esto, pero claro, Zoe cuando llega y viene IDK y está animando a sus compañeras del primer equipo en el banquillo, viene de jugar 25 minutos o 30 minutos, meter 15 puntos con su equipo. Para nosotros esto era vital. De hecho, a partir de mediados de noviembre, ella ya siempre un entreno lo hacía con el junior para estar siempre en relación con sus jugadoras, con el entrenador del junior, y todos los partidos que no le coincidía con el primer equipo, ella va. ¿Vale? Yo creo que ese es el contexto para que la jugadora crezca. A partir de aquí, claro, uno tiene su opinión. Pedir que juegue más minutos a una jugadora que no ha tenido minutos, en un contexto y en la realidad que tiene el equipo, es decir, un contexto complicado, cuando además si tú miras la liga y piensas cuántas jugadoras del 2001 tienen minutos en Liga 1, no hay, es que no hay, es que no es un problema de Zaragoza, el problema es que es muy difícil esta liga. Entonces, jugadoras de su propia generación, pues que pueden estar jugando 30 minutos con la selección U17, no están jugando minutos de calidad en Liga 1. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros intentamos crear el mejor contexto para Zoe a la hora de que siga creciendo. No se puede interpretar, pienso yo, o es erróneo, que Zoe deje de crecer o no esté creciendo porque no tiene minutos en Liga 1. Y sobre, por ejemplo, el tener... Porque yo creo que también ha habido partidos, sí, en el último mismo, sí, en el que se pedía, por ejemplo, que entrara en los 2 últimos minutos. Sí, y yo te vi que estaba cierto. con ella. Esas situaciones... Sí, sí.
Esa es una situación, para mí lo otro es una cuestión de análisis, ¿vale, Luis? Es decir, de que yo sigo respetando todas las opiniones, pero creo que uno ha de saber la trayectoria de dónde viene Zoe, ¿no? La edad que tiene Zoe, la realidad de la liga, ¿no? En este caso sí que a lo mejor es un modo particular de cómo yo interpreto las cosas. Y yo te intento explicar. Para mí, Zoe es jugadora del primer equipo. Es decir, es una jugadora que viene a todos los entrenos de la tarde que tiene el primer equipo. Es decir, falta por las mañanas porque hace sus estudios. En todos estos sentidos es jugadora del primer equipo. Yo una jugadora del primer equipo para sacarle el último minuto, los últimos 2 minutos, bueno, no soy partidario de eso. Yo no soy partidario. Si la niña es una niña junior, es decir, te comento, pues aquí por ejemplo desde hace ya meses está entrenando una niña cadete con nosotros un día a la semana, hacía 2 días hasta hace poco, ahora hace un día, que es Alex Mastral, y luego pues Cris Villamor, ¿vale? Que es junior y que está. Yo tengo la ilusión de que Cris vaya convocada tarde o temprano ya, porque ahora lleva solo un mes y medio con nosotros, pero yo quiero que se le... Es decir, si hubiera sido Cris que está en el banquillo, Cris sale esos 2 minutos, porque es ilusión para ella, es debutar en Liga 1 para ella, es más un hecho de cara a la cría, de recompensar que la niña venga aquí con toda la ilusión, etc. Cuando, desde mi punto de vista, a lo mejor equivocadamente, cuando yo a Zoe no le saco el último minuto de un partido, es para respetar a Zoe. A mí me cuesta bien poco ir ganando un partido de 15, que la verás ya lo tengo con Benvibre, y sacar a Zoe un minuto. No es una cuestión de cabezonería, no es una cuestión de... Es una cuestión, de hecho, el otro día, bueno, estas situaciones que se están viviendo, que para mí no son especialmente positivas, aunque no se hagan desde la mala fe y tal, no son especialmente positivas, que te estén gritando, que saques a una jugadora. Yo a la cría voy y le digo lo que hay, y la misma niña me dice, no me saques. Aparte del riesgo que pueda haber de estar 1 hora y media casi parada y sacarla a jugar, ¿eh? Pero independientemente de eso, mi opinión es esta. Es decir, ¿qué me gustaría? Me gustaría que pudiese tener más minutos de rotación. Y lo que trabajo conscientemente con ella es para esto. Y para que ella, que esto para mí también es importante, sepa capaz de aislarse de un entorno que en este sentido no sé si es del todo positivo hacia la cría. Porque puede llegar un momento, que para mí es complicado, no creo que esté en ese momento, puede llegar un momento en que la jugadora piense que es una injusticia que ella no salga. Una injusticia que una niña de 16 años, del 2001, no tenga minutos en Liga 1. ¿Me explico? Entonces, eso sí que puede ser un hándicap, porque puede afectar a motivos motivacionales de la niña para seguir creciendo. Y eso es una jugadora más de la cantera, ¿vale? En las que tenemos muchas expectativas y la que se merece lo mejor, ¿vale? Pero bueno, yo siempre pienso en un comentario de Bielsa, ¿no? Que hacía unos meses, ¿no? Que decía, sacar jugadores para el primer equipo no es sacarlos en una pista. Eso tiene que ver más con el postureo, con el quedar bien con una grada, etc. Trabajar para sacar jugadores para Liga 1 es trabajar con ellos día a día en el entreno. Es hacerles consciente de la exigencia que tiene esa liga. Es hacerle consciente de que si quiere salir a pista va a tener que defender a Glaucova. Y que esté preparada para ello. Yo sinceramente creo que si la progresión es la que está teniendo, es una cuestión de tiempo, ¿vale? Pero vuelvo a decir, estamos hablando de una niña del 2001, ¿vale? Somos nosotros los que queremos convertir a cada jugador en Carlos Alocén, y hay que pensar en el anterior jugador que salió de la cantera de Zaragoza, que no fue a Carlos Alocén, y a lo mejor te vas a Lucio Angulo, ¿me explico? Es decir, estamos hablando de 15, 20 años. Entonces, no hay que tener prisa en ese proceso. Sí creo que hay cosas que tiene que mejorar a nivel de ejecución, a nivel técnico. Es decir, es una jugadora que en Liga 1 tiene que armar mucho más rápido el brazo, una jugadora que tiene talento. Una de las cosas muy positivas, a mi modo de ver, que tiene, es que lee bien el juego. Es una jugadora muy inteligente para la edad que tiene. Y que sepa capaz de entender el juego también tiene que ver con haber tomado una decisión hacia ella de poder estar en el primer equipo desde hace 2 años, por ejemplo. Porque no es lo mismo lo que te exige a nivel de lectura, ¿sí? Luego es evidente que a nivel físico, pero es que es una cría, tiene que ir cambiando. Es decir, ella tiene que acabar siendo muchísimo más fuerte en todos los sentidos. Es decir, sin que que todo sea masa muscular, a mi modo de ver. Porque vuelvo a decir, tiene que ser, es muy exigente esta liga. Entonces, es un proceso que cuando estás trabajando con
con jugadoras que todavía están creciendo hay que ser muy cauteloso, no llevarlas a regímenes, etcétera, y cosas de estas, ¿no? Es decir, hay que ser cauteloso, y yo creo que está en el mejor contexto porque está muy bien asesorada por la gente que hay aquí, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso en el que luego, bueno, lo que hablamos, es decir, evidentemente en defensa es una jugadora que puede crecer más, ¿vale? Y yo no digo que sea una mala defensora, ¿eh? Digo que para estar en Liga 1 tienes que ser muy consistente, o eso, o tener una capacidad anotadora muy por encima de lo normal. A nivel de lo que hablábamos de los minutos, de la misma manera. O sea, si me merece respeto Zoe, más me merece Bea, por una cuestión simplemente de edad. Es decir, Bea es una jugadora que está entrenando con el Nacional, que juega con el Nacional, que entrena 1 o 2 equipos de la cantera, que no se pierde una sesión de tarde del primer equipo. Luego Bea, pues bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Es todo sacrificio, ¿no? Es decir, si por ejemplo el otro día hay una rotación con Bea, es porque nos está costando muchísimo parar a Glaucova. Salimos con Marta no está del todo acertada en esa defensa, ¿no? Ese día, porque es una jugadora que evidentemente es muy buena en ese sentido, pero le cuesta. No queremos tirar de Tania de primeras y vamos a esa rotación con Bea, ¿no? Y Bea cumple en eso. Pasa que claro, es mucho más. Y más en un equipo que nos cuesta producir. Antes hablabas de lo que nos está costando encontrar más puntos de anotación. Evidentemente, Bea a nivel de Liga 1 va mucho más justa a nivel de anotación, ella es consciente. Entonces, a nivel de trato, nosotros queríamos completar la plantilla. Evidentemente, por una cuestión de presupuesto, no íbamos a traer a nadie más de fuera. Creo que por merecimiento, lo mejor era encontrar un perfil de jugadora, pues esto, que tuviera muy claro su rol, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, Bea, no hay ningún problema, ni hay un problema tampoco le afecte en ningún tipo de entorno. Al contrario, es una jugadora hiperagradecida con lo que estamos haciendo con ella, es decir, no hay ningún problema. ¿Qué situación ves ahora con respecto a la cantera? ¿Qué trabajo? Sí. ¿Que estás entrenando algunos Sí. con Xavi, con JC, Sí. a algún equipo de la cantera? ¿Qué se basa ese trabajo que hacéis los tres? Sí. Mira, al principio cuando hablamos con Manu de Origen, lo que queríamos, no escondemos que había un tema de empezar a mirar más a la cantera, también en base al primer equipo, en función de si podíamos dar esos minutos, y la otra era, bueno, intentar seguir haciendo crecer a la cantera, ¿vale? Y aportar la experiencia que a lo mejor podríamos tener algunas personas que nos incorporamos al club desde otra perspectiva simplemente, ¿no? Y cuando lo arrancamos hablamos de tecnificaciones tipo, es decir, que yo pudiera trabajar con alguna jugadora que me dijera del club, ¿no? Pues trabajas con Ari, trabajas con Villamor, trabajas con Marina, lo que sea, ¿no? Yo una vez arrancamos la temporada y veo la calidad en diferentes facetas del club con la que contamos, creo que podemos llegar mucho más allá que hacer entrenos esporádicos con jugadoras. Y entonces, hablando con Manu, planteamos que hemos empezado hace nada menos de un mes, un proyecto diferente de seguimiento con jugadoras de proyección del club. ¿Por qué es diferente? Porque no se trata de que un entrenador haga un entreno al mes o 2 entrenos con jugadoras de la cantera. Lo que queremos es, y lo que hemos hecho es empezar con una serie de jugadoras, 6-7 jugadoras, que nosotras creemos, o porque están en órbitas FEP, o porque nosotros creemos que tienen proyección, y que creo que necesitamos, por un acto de responsabilidad del club, dar un tratamiento diferenciado en el sentido de un refuerzo. Y lo hacemos de una forma integral, que esto yo creo que es el punto diferencial. Es decir, José Antonio Cortés, que es el doctor del primer equipo, lo digo por su implicación, va a dar asesoramiento y está dando asesoramiento a estas jugadoras, a todos los niveles médicos. Hablé con Isaac, lo mismo, por el grado de implicación que tiene Isaac con el club, porque evidentemente no estamos hablando de que se destine un presupuesto para ello, va a ser y está siendo responsable del área condicional, es decir, del área física, él en presencia, y luego además asesorando a los demás preparadores físicos de los equipos para indicarles qué trabajo en comunicación con ellos se puede hacer en el día a día con las jugadoras. Pero es que él además está en las series, en los días de tecnificación. Y luego hay una tercera parcela, que es la de tecnificación, la técnico-táctica. Y allí, pues, aparte de Xavi y Jota, yo estoy como responsable. Yo creo que es importante por lo que te vengo a decir. Es decir, lo que no puede pasar es que en nuestras manos, por ejemplo, tengamos una jugadora como Ari,
que mide 1,92 con 13, 14 años, que le perdamos la pista en mayo hasta septiembre, ¿me explico? O que si se hace entreno sea porque haya un entrenador que buenamente quede con ella. Esto no puede ser. No puede ser porque está en dinámica de selecciones aragonesas, en dinámica de selecciones españolas. Tenemos que aprovechar la información que nos llega de FEP, por ejemplo. ¿Tenéis coordinación con las federaciones? Claro. Es decir, hay mucha gente que estamos trabajando y colaborando con FEP. Entonces, yo hace nada muy poco hablaba con José Ignacio, que es el director, y pues, él mostraba su alegría de decir, ostras, genial, genial el trabajar unidos en ese sentido. Es decir, ellos tienen todas las herramientas posibles. ¿Por qué no vamos a aprovecharlas? Y luego, si nosotros utilizamos una forma común de vehiculizar esta documentación, la comunicación con ellos es mucho más fluida. Ellos saben, tienen que saber, cuando llega una jugadora a su convocatoria, qué trabajo se está haciendo con ella. ¿Vale? Y lo que sí me gustaría dejar claro es que esto no se puede malentender, pero no se debería malentender en relación a las demás jugadoras. Este es un club con una estructura muy especial, es decir, hace casar dos cosas el club. Una es su labor social, que es dar cabida a todas las jugadoras que quieran jugar en estadio, y otra es el ser un club líder y referencia dentro de Aragón a nivel competitivo. Y hay que casar ambas cosas. Es decir, cualquier jugadora de cualquier equipo, y esto no creo que lo puedan decir muchos clubes, ni siquiera en Cataluña, tienen un doctor, tienen una parcela médica en el mismo club para cualquier percance. Tienen un preparador físico asignado para cada equipo. No digo que haya un preparador físico para cada equipo, ¿no? Pero cada equipo tiene un preparador físico, ¿no? Tiene como mínimo 1, 2, 3 entrenadores. Es decir, eso está asegurado. Lo que sí que nosotros entendemos es que sería una irresponsabilidad que si por nuestras manos pasan jugadoras con proyección, no darles un seguimiento adecuado, es decir, no darles un extra. No es ningún regalo, Luis, es decir, si tú lo piensas, esta niña lo que hace es entrenar con su equipo, ir con la selección aragonesa, ir con la selección española cuando se la convoca, doblar con los equipos que le pide el club y además sacar tiempo para esa tecnificación. Esa tecnificación como semanalmente son mínimo de 2 horas. Es 1 hora de pista con nosotros, más 1 hora, hora y pico con Isaac a nivel condicional. Muy buena. O sea, lo hemos arrancado hace un mes, ¿no? Pero muy buena, muy buena. Estamos haciendo un mínimo de una sesión. Yo quiero llevarlas a 2 sesiones, al menos mi idea. Te la adelanto porque ni siquiera lo he hablado con el club, pero quiero decir, tenemos pista muchas veces cuando disponemos de la pista de juego, que sabes que se monta, se desmonta, etcétera. Los partidos de casa, aprovechar esa hora y media antes en nuestra pista para hacer una segunda sesión de tecnificación cuando no les coincida con partido, porque creo que está yendo muy bien, está yendo muy bien. Hay mucha gente implicada, vuelvo a decir, que lo está haciendo los mismos coordinadores, ¿no? Porque una de las cosas importantes es que la estructura que nosotros defendíamos con Manu es que fuera independiente de la gente que estábamos. Tiene que haber un interlocutor de cara, por ejemplo, a federación, etcétera. No pueden haber 4 voces, porque es una locura. Pero sí que tiene que haber una coordinación, que es lo que está habiendo, 2 personas muy implicadas, como son Diego, como son Dani, que lo que hacen es canalizar esa información. Ellos son los directores de este proyecto y nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que ellos dispongan de toda la información, para que esa información, es decir, que cuando acabe la temporada nosotros sepamos qué trabajo se ha hecho con Mastral, qué trabajo se ha hecho con Villa, qué trabajo se ha hecho con Marina, con Irene, con Ari, con Sara, con Sitota, o sea, ¿me comprendes? Es decir, con cada una de ellas. Estamos hablando de 7, 8 jugadoras. Es un volumen importante. Pero es que son jugadoras, muchas de ellas, en órbita FEP. Es decir, está claro que necesitan un proyecto de vida deportiva. Y esa es nuestra responsabilidad si queremos seguir siendo un club referente. Sí. También tenía curiosidad por el tema de, claro, tú, no sé hasta cuándo estarás, pero un proceso así lleva mucho tiempo. Sí, cierto. Ahora me decías que quieres que sea por encima de las personas, ¿no? Que sí. haya alguna estructura. Sí. ¿Eso da tiempo en lo que os queda de temporada? Por ejemplo, el intentar coordinar entre todos algo más sí. si sigues tú o no en el club. Sí, mira, hay 2 cosas. Primero, está mal que lo diga así. Yo cuando hablo Manu me dice, ¿estás tú para liderar este proyecto? Y yo, es al contrario. Al principio era porque iban a hacer tecnificaciones de pista. Digo, ostras, tenemos a Isaac. Es un potencial increíble lo que tenemos aquí. Luego, si las cosas van mal o van... yo no puedo pensar que el puesto está asegurado. Una cosa es que el club sea
pueda estar contento, satisfecho con el trabajo que está haciendo, pero luego hay una realidad que son los resultados y hay dinámicas que son necesarias cambiar. Entonces el proyecto no tenía que pasar. La persona visible tenía que ser la dirección técnica o la coordinación, ¿me explico? Y luego está otra cosa que es que yo a nivel contractual no tengo hasta final de liga, tengo un poquito más, ¿vale? Porque habían formas de establecerlo, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues me interesa pues cobrar X menos, pero alargarlo más y que tenga sentido este proyecto. Cuando hablabas me decías, ostras, la cantera o el proyecto de cantera no solo es Zoe, no solo es Carol, no es mucho más. El trabajo que estamos intentando hacer es precisamente esto. Entonces, hasta junio incluido, vamos a estar trabajando con esas jugadoras, mínimo. Es decir, luego, pues bueno, mucha gente que posiblemente estemos en dinámicas por selección o lo que sea, ¿no? Pero la idea es, acaba Liga 1, si todo va bien y estamos hablando de que hemos salvado la temporada y nosotros vamos a seguir, y lo que se va a hacer es, en el momento de que vuelvan campeonatos, de que las jugadoras vuelvan de campeonatos, a partir de ahí seguir la dinámica de tecnificaciones. Es difícil, ¿no?, hablar de porcentajes. Sí, más o menos. Sí, pero lo que sí que creo es que tienen que ser compatibles y que tienes que encontrar las personas idóneas, porque pueden haber entrenadores para un primer equipo muy capacitados por experiencia, etcétera, etcétera, pero que difícilmente, por una cuestión de esto, de muchos años sin trabajar con cantera, sean capaces de, ¿no? Yo creo que Manu, por lo menos lo que me ha transmitido a mí desde el inicio, es que la persona que él quería era la que ahora está, y la quería precisamente por eso, por ser capaz de compatibilizar ambas cosas. Yo creo que podemos aportar muchísimo ya al trabajo que ya de por sí es bueno que se está haciendo. Es decir, no venimos a intentar mejorar lo que es mejorable. Cuando yo te decía antes, yo no concibo que este club sea una referencia como es en básquet femenino en Zaragoza y que no se genere un proyecto deportivo con las jugadoras de seguimiento. No lo concibo. Pues esto es lo primero que hemos cambiado. Y eso significaba que antes pues Santi y Víctor no pudiesen bajar. No, si es que ese trabajo era bueno ya de por sí, ¿vale? Cuando lo hacemos integral es intentar mejorar lo que ya había. Cuando queremos que tenga una continuidad a nivel de documentación, es porque tiene que haber una comunicación con FEP, que no se trate de que Fabián llama a José Ignacio y le dice, mira, Zoe está bien porque no. Este es el trabajo hecho con Zoe, este es el trabajo hecho con Alex Mastral, me explico. Entonces, bueno, hemos de crear también una estructura a nivel de club que potencie eso, ¿vale? Porque, bueno, lo que hablamos, la realidad de este club es complicada de por sí a nivel estructural. Primero porque somos una de las muchas secciones que tiene, y esto nos hace especiales también en sentido positivo, pero luego también a nivel estructural es complicado, ¿me explico? Y distribuir los recursos que ello implica, ¿no? Ahora lo que estamos hablando es de mucha implicación de gente que está aportando más de lo que le toca, ¿eh? Soy muy sincero, ¿no? Es decir, cuando yo hablo con Isaac está haciendo un plus, cuando yo hablo con José Antonio está haciendo un plus, cuando hablo con mis ayudantes está haciendo un plus. Nosotros estamos si venimos con las jugadoras de tecnificación, es la tarde que no tenemos libre para nuestras familias, para nuestro trabajo. Entonces hay mucha gente, claro, para eso tienes que tener una estructura que poquito a poco refuerce eso. Yo creo que el club está en la labor, creo que es consciente, y Manu, lo que me ha transmitido siempre y las conversaciones que tenemos es de que hemos de hacer crecer, pero como tú decías, progresivamente. No vamos a sacar Luka Doncic, Cristina Crisoviñas, Carlos Alocens cada 2 días. Y no tiene nada que ver con que sea muy comprensible que la ilusión joder, si lo es para mí, aunque la gente lo pueda perdurar, si lo es para mí, el poder darle oportunidad a Zoe, a cualquier jugador de la cantera, pues imagino que para una persona que lo vive con la pasión, que lo viven nuestros aficionados más. Pues está todo. Sí.